nos encanta opinar, nos encanta estar metidos ahí en la chacota también, porque parece que el gustito del fútbol se mezcla con la política. No podemos dejar de ser ajenos a esto que pasó, que fueron los comicios electorales. ¿Cómo lo vivió Esteban Ávila? ¿O cómo hoy, después de estos resultados, avisora Esteban Ávila este nuevo Ecuador que dice que propone don Daniel Noboa? Me encantaría saber tu opinión, Esteban, por favor. Verás, yo creo que en este momento, sin dejar nunca, pero nunca, eso sí, como primera condición, sin dejar nunca el sentido crítico de las cosas, sin dejar de estar atentos y de observar todo lo que sucede. Me parece que ha habido una apuesta de la gente, Okay. de la mayoría del electorado, hacia la estabilidad. Entonces, este gobierno que estuvo año y medio más o menos ha sido ratificado en su continuidad. Y me parece que esa es la manifestación final de la gente en las urnas. Más allá de que sí fueron unas elecciones difíciles, yo te diría incluso con cancha inclinada en cierto sentido. Totalmente pero ya finalmente creo que ya la decisión está dada y me parece que, repito, sin perder el sentido crítico, sin perder la perspectiva inquisidora de las cosas, a mí me parece que sí hay un clamor por estabilidad. Entonces, al ya ratificar un gobierno que ya viene año y medio, por 4 años más, vamos a tener ya 5 años y medio, donde me parece que primero ya deben empezarse a ver resultados y este clamor por estabilidad debe obtener una respuesta por parte de quienes han sido ratificados, ¿no? Entonces, sí. si nos hemos jugado por la estabilidad, pues creo que el gobierno está en la obligación, ahora sí, ya sin soportar fantasmas de gestiones pasadas, sin soportar la herencia pesada que puede haber. Ya no va a haber pretexto, ¿no? Eso, la culpa es de Correa. No, ya no tiene que haber la culpa de nadie, ya no tiene que haber la culpa de nadie. Entonces, yo sí entiendo, yo sí me pongo en los zapatos de quienes quieren estabilidad. Entonces, vamos por esa estabilidad y la forma de llegar a esa estabilidad es pues exigiendo y requiriendo la mejor respuesta por parte del Estado en cuanto a seguridad. El tema económico está muy difícil, el país ha decrecido, o sea, el Producto Interno Bruto del país ha crecido 2%, o sea, es una situación económica y financiera grave. Entonces, bueno, ya está dada la carta de la continuidad, hacia allá hay que apostarle, hacia allá hay que seguirle. Entonces, creo que ese es el principal mensaje de lo que pasó el domingo pasado. Todavía hay del otro lado, por lo menos expresiones de fraude. ¿Crees que 1.100.000 votos, que fue la diferencia, puede configurarse en un fraude que a lo mejor desde la otra orilla todavía lo reclaman, Esteban? A ver, a mí me parece que ya son diferencias en cuanto a lo numérico, son diferencias muy difíciles. O sea, para decirlo en términos que la gente lo pueda entender, un fraude de 1 millón de votos o de más de 1 millón de votos te lo hace Maduro, y ese no es el caso acá. Ese no es el caso acá. Sí fueron unas elecciones con cancha inclinada, totalmente. Las circunstancias en las cuales se realizó el proceso tendieron a favorecer a una de las orillas. Finalmente, me parece que ya en cuanto a reclamos como tales, yo no les veo futuro ni sustento. O sea, a ver, un fraude se sustenta. Un fraude se sustenta en hechos, se sustenta en, más que en números, se sustenta en documentos. Lo que estamos viviendo ahorita con estos reclamos de fraude es más o menos lo que en el 2017 pasó con las cajas vacías. O sea, la verdad es que no tiene ningún sentido más allá de el de no saber perder. Entonces, estamos ante una posición en la cual la derrota está negada. O sea, no hay posibilidad de derrota. Y como yo no siento la posibilidad de derrota, pues creo que hay argumentos ya demasiado entreverados para seguir manteniendo esto de que hubo fraude. O sea, hay que reconocer que la cancha estuvo inclinada, que hubo un manejo por parte de la gestión electoral bastante deficiente. Pero me parece que parte de la estabilidad también es ir buscando maneras en las cuales este tipo de cosas no sucedan en el futuro. Sí, entonces yo creo que no tiene el menor sentido, no tiene la menor de los fundamentos seguir insistiendo en esto, que me parece
termina finalmente por burlar lo que ha sido también la decisión mayoritaria de la gente. Ahora, ¿qué papel cumplen de aquí en más las famosas encuestadoras que se han ido a la mierda durante todas estas elecciones, en primera vuelta, en segunda vuelta? Oye, si bien es cierto, la de Tomislav Topic, ¿no? Telco Data fue la que en primera vuelta intentó por lo menos dibujar algo decente con el empate técnico. Las otras encuestadoras se fueron por los 10 puntos de diferencia, por los 8 puntos de diferencia, otras sacó hasta 12. Y en la segunda vuelta prácticamente también pasó lo mismo, y también con la de Telcodata, con la muestra que sacó Tomislav, porque él decía entre 2 y 3 puntos la victoria para Daniel Noboa, pero resulta que fueron 11. Entonces, oye, chuta, yo la verdad creo que marcaron un precedente desde lo negativo, y hoy la gente se las va a tener que arreglar con la percepción, a lo mejor, creo que lo que escuchan en la calle, antes que la credibilidad que van teniendo ciertas encuestadoras. Mira, a mí me parece que este papel que vienen cumpliendo estas empresas ya lo vemos viendo durante algún tiempo. O sea, no es nuevo lo que sucedió. Pero se gana la plata, oye, se gana la plata que se gana, hijo de madre, para terminar fallando, y no por 2 puntos, pues, ¿no? Estamos hablando de una eternidad en puntos. Mira, yo no, en ese tema concreto, yo no quisiera entrar en temas metodológicos, en temas ya de preparación de este tipo de actividades que, o sea, responden a campos como la estadística, la investigación social y todo eso. No quisiera entrar ahí. Pero, o sea, ya como receptor de un producto final, que son exit poll, que son encuestas, o sea, yo sí te puedo decir que la verdad, sí han ayudado a crear un clima de incertidumbre donde menos incertidumbre debe haber, que es el día del cierre o la hora del cierre de un día de elecciones. Ahí es donde menores incertidumbres debería haber. Pero esto ya viene sucediendo y ya viene dándose desde hace mucho tiempo atrás. O sea, a mí me parece que el peor escenario que existe es el de elecciones apretadas, con estas empresas que, por las razones que sean, pueden ser razones de todo tipo, desde deficiencias formativas en el tema, como te he dicho, la investigación social, en el tema de la estadística, en el tema de la informática, o por las razones que sean, porque sabemos que las encuestas también responden a quienes las contratan, pues. Sí. Entonces yo en ese punto sí, como receptor del producto, te digo, creo que hay demasiadas evidencias en los últimos tiempos como para que el consumidor de la información, porque finalmente las encuestas que son información, para que el consumidor de la información esté en capacidad de recibirlo de la mejor manera, de la forma más diáfana y transparente, y eso no está sucediendo y queda claro una vez más y va a seguir quedando claro. Entonces ya estas empresas, ¿qué harán? ¿Cómo lo mejorarán? ¿Qué tipo de gestiones realizarán en ese sentido? Y a mí en ese punto me parece que la mejor respuesta posible es tener un sistema electoral que funcione bien, que sea transparente, que sea correcto. A mí me parece Independiente, porque, claro, sí, y qué duro que es lograr eso, porque si ganaba el correísmo, si continuaba Noboa como continúa en el poder, qué difícil es pensar que, por ejemplo, los poderes del Estado puedan ser divididos como dice la misma Constitución y que tengan independencia para poder obrar por sí mismo, penal. O sea, mira, el poder electoral, hay que ser claros de una situación. O sea, me parece que en el momento de la respuesta, del conteo de votos, de la información que existe directamente hacia el elector, hacia los sujetos políticos, me parece que esta segunda vuelta ha funcionado transparentemente. Los datos han estado rápidos, fáciles y accesibles. O sea, me parece que en ese sentido no se puede discutir mucho, más allá de otras situaciones que ya enumeramos que se dieron en la primera vuelta. Entonces, sí, que todo esto tiene que ver con la independencia y que tiene que ver con el funcionamiento de los poderes de una forma en la cual respondan a la Constitución que dice la separación de poderes, etcétera. Ese ya es un camino que va por el lado de la institucionalidad. Entonces, me parece que esta es una de tantas cuestiones que se tiene que resolver, ¿no? Sí, totalmente. Vos estabas, según lo que leí en tus redes y en tus comentarios políticos previo a las elecciones, vos estabas por el voto nulo, Esteban, ¿verdad? Sí, a mí me pareció que la mejor opción, primero hay que entender una cosa, y esto lo he repetido siempre que ha habido la oportunidad. Primero hay que entender una cosa. El voto es una cuestión de conciencia
personal en la cual alguien tiene el derecho, tú, yo, cualquiera de los que nos está viendo, tiene el derecho de elegir a quien crea conveniente. Y elige a quien crea conveniente, ¿por qué? Porque lo representa en sus ideas, lo representa en sus metas, lo representa en sus objetivos, en sus ideas. La adhesión de todo tipo es respetable. Entonces, el voto es una cuestión de aclaración. ¿Por qué la aclaración? ¿Crees que se estigmatizó mucho a los del voto nulo? Mira, el voto nulo llegó a un 6-7%, que es menos de su nivel histórico, que está entre el 8 y el 10. O sea, en esta segunda vuelta hubo menos voto nulo. Así que la comillas, campaña que pudimos haber hecho no sirvió de nada, ¿eh? No sirvió de nada. A ver, ¿por qué aclaro esto, Sebastián? Porque cuando uno se decanta por el voto nulo, la reacción inmediata es que con eso le haces el juego a tal, con eso le favoreces a tal. No, loco, uno si vota nulo, que tiene esa posibilidad de hacerlo, porque votar nulo es como votar por cualquiera de las opciones existentes. Lo que está demostrando, y ese es al menos en mi cuestión personal, lo que está demostrando es la inconformidad con las opciones existentes. O sea, si a mí hay una opción que no me resulta suficiente, satisfactoria, dentro de lo programático, dentro de lo personal, dentro de lo ideológico, incluso si quieres, aunque me parece que al menos en mi caso no es un tema así. Si uno no tiene ese nivel de satisfacción, la opción es votar nulo, y es una opción tan respetable como la de cualquier otra. Y válida. Y válida, o sea, el voto nulo debe interpretarse como la falta de representatividad a nivel personal, porque hay que entender que el voto es una cuestión de orden personal. Pero Esteban, ¿por qué no llenaron tus expectativas ninguno de los dos candidatos? ¿Qué es lo que hizo pensar en Esteban Ávila que los dos valen gabardina y puta y que no puedes votar por nadie? O sea, que el voto no va a nadie porque no llenaron tus expectativas. A ver, en mi caso personal, porque creo que en este momento de la historia para el Ecuador lo que más conviene es un modelo diferente y distinto al que ya venimos observando desde el año 2007. O sea, me parece pero que ya tenías que votar por Noboa, pues. No, porque a mí me parece que el modelo actual representa en buena parte lo que fue la época que empezó en el 2007. ¿En cuanto a qué sentido? En el sentido de la cooptación de los poderes del Estado, en el sentido de la presencia del presidente de la República como un poder casi monárquico, con el autoritarismo expresado en diversas maneras, con el incumplimiento de derechos. Entonces, la verdad es que yo lo que veo es un modelo continuo desde el 2007 hasta hoy. O sea, tenía razón Tillería cuando le dijo a Daniel Noboa, Rafael Noboa. Mira, es que estamos en ese modelo. Entonces, yo sí creo conveniente en un momento actual para el país, en el que estamos experimentando un retroceso absoluto y total, y ese proceso ese retroceso, en mi criterio, está relacionado con la falta de variantes y con la falta de aparición de nuevas opciones. Entonces, yo sí creo en una opción diferente, pero lamentablemente, y una opción diferente incluso desde el punto de vista de manejo personal. O sea, yo creo que una persona de condiciones y de características distintas, creo que tiene que ser una opción, y lamentablemente en la segunda vuelta yo no la encontré. O sea, y la verdad es que yo mal hubiera hecho en traicionar lo que yo considero y lo que yo creo, decantándome por una de las dos opciones simplemente para, comillas, no desperdiciar el voto, para no hacerle el juego a tal. Entonces, es un tema personal. Te voy a poner contra las cuerdas un ratito, Esteban. Claro. Si en la democracia, bueno, porque no voy a decir si en la democracia, si en el Ecuador no existiese el voto nulo, no habría la oportunidad o no cabe el chance para que la gente pueda votar nulo, sino tendría que urgentemente o necesariamente votar por una de las dos opciones para tener ese certificadito que ya debería dejar de existir para realizar todo tipo de trámites, que me parece una huevonada ese certificado de votación, porque si no tienes esa mierda no tienes vida económica, no tienes vida jurídica, no tienes nada, ¿no? Pero si es que el Ecuador te dice, papá, usted no puede votar nulo, tiene que elegir entre una de las dos opciones, por más que sea una mierda, loco. ¿Por cuál te hubieses decantado? Yo me corto las manos. No jodas. Yo me corto las manos, sí.
Yo me corto las manos totalmente. A ver, primero una cosa. Sí. Yo creo que el voto tiene que ser obligatorio. Sí. ¿Sí? O sea, en una democracia como la porque es una responsabilidad del país. Exacto. El voto tiene que seguir siendo obligatorio. O sea, me parece que el voto voluntario es una cuestión inherente a democracias con instituciones, tanto partidos como las instituciones del Estado tales, inherentes al sistema democrático que funcionan. Entonces, cuando funciona, puede considerarse el voto como algo optativo. Creo que en una democracia como la ecuatoriana el voto tiene que seguir siendo obligatorio. Ok. Ya, parto desde ahí. Y segundo, o sea, en el plano que me pones, te digo, yo me corto las manos, o sea. Pero no puedes. No puedes. Es que hay que votar, es que hay que votar por uno. No pierdes todos tus derechos políticos y no puedes ser sujeto de crédito y no puedes hacer nada en este país. No, o sea, me voy al extremo. Sí, no, y te digo, o sea, yo no puedo, o sea, con esa presión de lo coercitivo, o sea, de la sanción, yo no la puedo asumir como tal. Yo me corto las manos, o sea, no tengo forma de poderme decantar por una de las opciones, al menos las que existieron en esta elección. No lo hubiera podido hacer. Wow. Bueno, eso que en primera vuelta sí voté. Sí. En primera vuelta sí elegí un candidato. ¿Votaste por Noboa? No. ¿Podemos saber por quién votaste o no? Sí, yo en primera vuelta voté por Carlos Rabascal. Y voté por Carlos Rabascal porque me parece que él, en cuanto a su personalidad, en cuanto a su trayectoria, en cuanto a su discurso, me parece que era lo más cercano a lo que yo creo que debe ser el presidente de la República. O sea, una persona que trate a partir de su personalidad, de sus ideas, de sus principios, que trate de romper esta época. Ajá. Yo estaba total y absolutamente consciente de que era un voto testimonial, nada más. Entonces. Un voto votado. O sea, no creo así, pero sí testimonial en el sentido de que cumplo con mi conciencia. Con tu conciencia, sí, por eso. Cumplo con mi conciencia de elegir a quien yo creo que tiene las condiciones personales, primero personales, para poder ser presidente de la República. Entonces, ya sin una opción así, evidentemente que no podía darme el lujo de elegir por el hecho de algo coercitivo o de tener que hacerlo forzado. No, yo no contemplo esa posibilidad. ¿Te defines como un hombre más un poquito de centro izquierda o centro derecha políticamente? Porque a ti te gusta la política y la política tiene esas tendencias. Sí, yo me considero ser un humanista cristiano.